Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:30, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes para ti. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están? Muy bien, disfrutando acá de 1 grado de temperatura en esta ciudad. No te voy a preguntar a ti cuál es la temperatura por esos lados, una información absolutamente innecesaria. Alberto Mayol, ¿cómo evalúa la temperatura ambiente en materia política acá en nuestro país? Debiese preguntarte porque estamos justo hoy, si no me equivoco, es 4, sí, a un mes del plebiscito, pero se han ido sumando ahí otros tipos de situaciones complejas para el gobierno. Interesante analizarlo contigo, en qué magnitud es tan complejo, con frases que han ido saliendo ahí desde la ministra Sichel, con el que se pegaron en la cabeza, hasta las últimas declaraciones del ministro Jackson ahí en esta plataforma Tweet. ¿Cómo evaluar esto? Sí, la verdad es que han habido, siguen habiendo errores no forzados en términos de la comunicación política. Y tal vez tiene mucho que ver con el hecho de que se apuesta en exceso, no solamente este gobierno, es un síntoma de época, se apuesta en exceso a que la comunicación política es prácticamente toda la política que hay. Entonces, cuando tú tienes pocas políticas públicas que vertebren tu trabajo, cuando tienes poco trabajo de infraestructura, pública, cuando tu trabajo entonces está siempre relacionado con lo que vas a decir, cómo vas a manejar lo que te dijeron, en fin, obviamente la probabilidad de cometer errores crece en esa dimensión. Creo que eso hay que tenerlo sumamente claro, y los gobiernos suelen entonces tener un acopio de asesores comunicacionales para poder afrontar este tipo de desafíos, pero no necesariamente eso significa mucho. Ahora, la pregunta de fondo es si hay algo de fondo en toda esta crisis. Y claro, el problema es cuando se ven ciertos rasgos que son constantes. Se pegaron en la cabeza supone un trato denostativo y una pretensión de superioridad. Las frases de George Jackson suponían, al ser menos coloquiales, no eran tan denostativas, pero eran denostativas, porque incluían un juicio ético sobre las autoridades del pasado, sobre la política del pasado, en fin. Y eso obviamente altera el escenario de unas fuerzas políticas con las cuales te encuentras negociando, con las cuales por de pronto con algunas de ellas estás haciendo gobierno, con las otras probablemente vas a tener que terminar haciendo gobierno, porque si no se te va a desarmar el naipe. Y por tanto entonces no tiene sentido de realidad, ni tampoco tiene sentido político, porque yo podría entender esa frase altisonante en el siguiente mes después del estallido, 3 meses después, porque era el momento en el cual la población, la ciudadanía estaba diciendo: juzguemos esos 30 años con toda la severidad que sea necesaria. Pero los datos que yo recogí en encuestas y lo que he visto de otras encuestas me revelan claramente que hay una especie de síntesis. La gente está en una síntesis entre lo que le parece más o menos rescatable de esos 30 años y quiere superar, y sí le da mucha rabia, pero quiere superar las problemáticas que esos 30 años involucraron, y parte de eso tiene que ver con molestar con la élite política, pero entienden que la nueva élite política tampoco está tan preparada como para afrontar esos desafíos, porque sencillamente les falta experiencia, porque hay una serie de factores que podrían estar sobre la mesa, y por tanto entiende que hay una relación que va a haber que construir, y por tanto la gente está diciendo, la encuesta, creo que la última encuesta CEP estaba interesante, y hay datos que revelan que en el fondo este afán de la búsqueda de acuerdos políticos tan denostados en algún momento, con justicia en muchos aspectos denostados, resulta que sí, la gente está viendo la necesidad de que eso ocurra. Entonces empiezan a aparecer un clima que es distinto, y para ese clima a ti no te sirve.
vas a decir que, o sea, vas a atacar vas a tratar con más guante blanco, entre comillas, a la gente que anda diciendo por redes sociales, qué sé yo, que hay que después del triunfo del rechazo hay que matar a toda la gente de izquierda, y no vas a hacer un ataque ético, altisonante contra los políticos de la centroizquierda con los que, insisto, estás haciendo gobierno con algunos y con otros vas a tener que hacerlo. Entonces, no tenía sentido. Ya, pero, a ver, establezcamos los hechos. En los hechos, o quizás pongamos estos hechos sobre la mesa mejor. En los hechos, cuando la actual coalición de gobierno descubrió a Karina Oliva con mal uso de dineros, digamos, se operó de ella, la extirpó al tiro. En las coaliciones que han gobernado antes, de uno y otro bando, las platas que entraron desde SQM recorrieron de manera transversal tanto a la derecha como a la nueva mayoría. Haré la salvedad de que el Partido Comunista no recibió plata por la razón más básica del mundo, digamos, porque viene pidiendo que se estatice el litio desde hace no sé cuántos años. Entonces, hay ahí al menos una diferencia del trato que se le da a este fenómeno. Recordemos que la nueva mayoría y la derecha llegaron a un acuerdo para tener un fiscal nacional que no investigara, para poner a Barraza en el Servicio de Impuestos Internos y que no ejerciera la exclusividad de la acción penal, o sea, para salvar su trasero todos ellos juntos. Entonces, la actual coalición de gobierno tiene al menos razones para sentir que es superior moralmente. Lo que pasa es que no lo puede decir, no lo debe decir, porque tiene que negociar con algunos de ellos para gobernar. A ver, es evidente a la luz de esos hechos que son estructurales e importantes, que hay diferencias. Ahora, la gran pregunta en este tipo de cosas es que el juicio de la diferencia se trasluce en los momentos en los cuales uno tiene la posibilidad de contar con todos los antecedentes del caso. Se conocen en la epistemología como el problema de la inducción. O sea, efectivamente, cuando tú estás analizando casos necesitas saber todo sobre los casos, y la verdad es que no lo sabes nunca. Todos los cines son blancos, bueno, mientras todos los que encuentras son blancos. Claro. El problema en el fondo es entender si la dinámica de la acción política es una dinámica en la cual hay una defensa corporativa o no hay una defensa corporativa. Sí, es una buena pregunta. Ahora, te lo pongo como una hipótesis de trabajo. Supongamos que hay un grupo cuyo poder está muy centralizado y por tanto su interés de protección hacia la periferia de ese grupo es casi nulo, ¿ya? Porque está el poder muy centralizado y por tanto hay, no sé, 4 personas, ¿ya?, que se hacen cargo, y por tanto la única protección que vale es para esas 4 personas y están a su alrededor, que son 4 por 4, 16, ¿ya? Entonces ese es el corazón de lo que no se ha de tocar, porque creo que efectivamente la pregunta por la probidad es una gran pregunta de país. Ya. Pero la pregunta es en el fondo, porque yo podría decirte, ok, supongamos que los anteriores gobernantes fueron un tropel de mafiosos, ¿ya? Que hay algunos grupos ahí dentro que tienen tintes, digamos, ¿no? Entonces, pero supongamos que fueron un tropel de mafiosos. Y que cuando le atacaban al último hombre, ¿ya?, del sistema, salían a defenderlo. Bueno, eso en el código es lo correcto, ¿ya? No entregar al último hombre es parte del trabajo bien hecho. Entonces, claro, a mí me parece que la gran pregunta es: nunca se dieron cuenta que Karina Oliva y su movimiento y su partido y qué sé yo tenían efectivamente algunas cosas que no funcionaban bien. Nunca se dieron cuenta de nada de eso. Ok, si es así, efectivamente ellos apenas vieron algo, la sacaron. Claro. ¿Ya? En cambio, sí lo vieron y miraron para otro lado. Pero si lo vieron,
Claro, y eso no lo sabemos. Claro. Yo tengo mi visión porque conocí ese mundo, pero tengo una visión que no, como analista no la voy a exponer, ¿ya? Pero tengo mi visión. Entonces, pero eso es un problema de análisis de la situación, ¿ya? Si efectivamente porque hay grupos políticos que para sobrevivir, y ojo con esto, ojo con esto, es un problema real el que voy a decir. Hay grupos políticos que para poder sobrevivir, mira lo que voy a decir, necesitan plata, obvio. Sí. Tú estás haciendo política con 10 personas que necesitan tener ingresos para llegar a su casa con plata, y necesitas que le destinen todo el tiempo al trabajo político, porque si no, no vas a formar tu partido, no vas a crecer con tu partido, en fin. Y estás luchando contra partidos que tienen plata por un lado y tienen plata por el otro, que les pasan plata efectivamente desde el mundo de las empresas, como sabemos, y que tienen plata porque además tienen partidos constituidos y les llega plata entonces del Estado. Entonces, los partidos chicos tienen ese problema, ¿no? Es todo, o sea, es siempre más complejo. Lo que quiero decir es sencillamente, ok, si Giorgio Jackson siente que efectivamente tiene todos los papeles súper limpios para poder decir eso, ¿ya? Y por favor, no me lo pregunten a mí eso, pero por favor, pero si siente eso, me parece muy bien que lo diga. Y tendría que salir después a decir, miren, disculpen, yo creo que me excedí porque soy ministro, pero efectivamente creo que nosotros venimos a hacer una cosa distinta, qué sé yo. Pero si no, tiene que tener mucho cuidado. Y tengo la impresión de que efectivamente la política requiere mucho mesianismo, esa es la verdad. Si uno no se levanta todos los días creyendo que uno es indispensable en la política, no sobrevive. Esa es la verdad del asunto. Tienes que inyectarte mesianismo por último, o sea, en la mañana para poder salir a hablar. Yo creo con ciertos límites. Mira, ¿no? Gaspar Rivas. Sí, claro. No, claro. Gaspar Rivas tiene que inyectarse grandes dosis para que tenga sentido su acción política. Porque no, por supuesto, porque además, si tú te das cuenta que tu nivel de incidencia en el sistema es muy bajo, tu mesianismo está pasando por momentos difíciles. Claro. Entonces, se parece más al delirio que al mesianismo. Por supuesto. Pero la única diferencia entre el delirio y el mesianismo consentido, claro, es el nivel de éxito del líder. Claro. Eso es todo. Tu nivel de influencia. Claro. El preparador físico de Maradona alguna vez le dijo a Maradona, mira, yo amo a Diego, pero no soporto a Maradona. Entonces... Y Diego le dijo, sí, pero Diego no podría vivir si no existiera Maradona. Claro. Sí. Porque finalmente el que sale a hacer el trabajo es el personaje. Claro. Y el problema es que a veces le pasó al mismo personaje. El personaje se come completamente a la persona. Claro, en dos panes. Ahora, entonces, Alberto, claro, es muy... Sí. Sí, no, ahora en términos prácticos, ¿qué es lo que puede implicar, lo digo... los dichos del ministro Jackson u otros que hemos estado mencionando, de cara a un tema que está medio en pausa y que es un eventual cambio de gabinete? Recuerdo que algunas declaraciones ahí donde se decía que esto es algo que puede ser una posibilidad después del plebiscito, ya no falta tanto para el plebiscito. ¿Será una posibilidad que, por ejemplo, se cambie al ministro de las Express o la ministra del Interior? Sí, falta un mes exactamente. No, yo creo que lo único que cambia, a ver, este es el escenario perfecto, porque ya sabemos, digamos las cosas como son, a los que están al frente les importa muy poco que les digan cosas feas, ¿no? O sea, tampoco tienen el cutis tan sensible, tienen una historia donde se han dicho de todo y conocen y son viejos en política. La política de antes era mucho más ruda, o sea, pasaba de todo, entonces no tienen tanto problema con eso. Pero esto es un regalo para una negociación. Este es un momento de negociación. El presidente convocó ya a algo así como un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional es básicamente con las fuerzas exconcertacionistas. Entonces, convocó ese acuerdo. Y además hay cambio de gabinete necesariamente después del plebiscito, y ya hay nombres que están súper claros, aparentemente, que van ahí, no sé, Carolina Toá, qué sé yo, que van a aparecer en escena. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de estas palabras? Que tú te sientas en la mesa indignado, dices, esto es terrible, pone en cuestión nuestro trabajo que estamos haciendo, nuestra negociación. ¿Y eso qué significa? Un ministro más, 3 subsecretarios más, ¿ya? Un acuerdo nacional con 3 puntos más de los que había acordar en favor de tu sector.
O sea, te va a costar carísimo. Es un error en ese sentido muy, muy grave. Giorgio Jackson, nadie va a pedir su cabeza, eso no tiene ningún sentido porque todos entienden que es el líder administrativo del proyecto político del Frente Amplio, por lo tanto nadie va a cometer la locura. Es de la troika que no podéis tocar. No, pues tú al contrario, tú lo vas a perdonar generosamente y vas a comenzar una nueva ruta. O sea, después de cobrarle, claro. Claro, o sea, después, ¿qué vino después del caso Spinac? Después vino la paz. O sea, después vino la paz total entre las dos grandes fuerzas políticas de la época. Entonces no es normal eso. Entonces, y lo vas a hacer con los líderes y te vas a juntar con él y vas a llegar a un acuerdo tipo Longueira Lagos con Giorgio Jackson y no sé quién va a ser el otro lado de la mesa. La gran duda, además, quién es el negociador del otro lado de la mesa, el nombre fuerte. Esa es la gran pregunta que nos queda de por medio. O si va a ser un tapado, si va a aparecer un nombre que en realidad detrás va otro. En fin, todo eso es parte de la ingeniería de detalle de lo que viene. Ahora, es un escenario en el cual, este mes, es el escenario para quienes quieran hacer jugadas nuevas. O sea, los que quieran entrar en la escena, irrumpir y arruinarle la posibilidad de armar un negocio a los que están en la negociación, este es el momento. Estamos en un momento fundacional, estamos en una fecha fundacional, es fundamental. O sea, que quiera entrar con la pierna en alto, tiene que hacerlo ahora ya. Claro, tiene que andar con la pierna en alto y con un saco lleno de flores y proyectos. Pero y no cosas, puede ser un tiene advenedizo, tiene que ser alguien que venga con aval de los partidos. Tiene que ser alguien, puede ser alguien que no tenga inmediatamente el apoyo de los partidos, pero que sea susceptible de apoyo partidario. Por ejemplo, no sirve en este tipo de escenarios un Franco Parisi, porque ningún partido confiaría en Franco Parisi. No es un hombre que entienda el código político y por tanto los partidos dicen, no, yo no voy a negociar con un tipo así que no sabe cómo se hace esto. Aparte no sabéis si va a llegar. Tiene que ser alguien que efectivamente... Bueno, claro, no se sabe. Claro. Entonces, o sea, si un tipo que claro, para decirlo de una manera, digamos, un poquitito exagerada e hiperbólica, pero si no va a visitar al hijo, ¿por qué va a ir a visitar al partido? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿me entienden? Bueno, eso es parte de la transacción que viene, es parte de la problemática que viene, que en el fondo este es un escenario fundacional, algunos lo están leyendo, otros están leyéndolo pero no pueden hacer nada. No sé si voy a poner un nombre, si Camilo Escalona dice, este es mi momento para salir a jugar de nuevo. No, este es un momento donde él puede jugar un rol secundario. Pero de negociador sí. Secundario. De negociador sí. Claro. Él sabe cómo se mueve cada hilo. En una mesa de negociación. Claro. Te come mientras no habla. O sea, yo he visto eso. No en una mesa de negociación, pero sí en un panel político. Exactamente. Ese arte evidentemente va a ser así y se van a enfrentar gente nueva en política que claro, que cree que sabe mucho de eso por la experiencia anterior en el mundo universitario, qué sé yo, donde tú llegas a un acuerdo pero publicas un documento que no es el acuerdo, ya hay cosas, tonterías así, digamos. Pero esto es otra cosa. Claro. Entonces yo creo que viene un momento bien interesante desde el punto de vista, tal vez no tan espectacular, pero bien interesante desde el punto de vista de que en este momento, miren, el 91 fue el momento clave probablemente de la transición, porque es cuando se negocia, entre el 90 y el 91 se empieza a negociar todo el proceso de reforma tributaria de Elwin, donde se erige Sebastián Piñera como pide a la derecha estar a cargo de esa negociación. Para bien político de él y para bien económico, digámoslo también. Porque instala todo un conjunto de cosas, la sociedad, las posibilidades de empresas fantasma y todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas fantásticamente. Bueno, ese es un momento fundamental porque ese acuerdo en el fondo construye las posibilidades posteriores. El acuerdo que venga ahora podría construir el escenario posterior y si no lo construye es porque fracasó y sería mala noticia en general para todos. Claro. O sea, este es un momento esencial y es un momento de transacción. Es un momento bien asqueroso, ¿eh? Mientras está la épica fuera del plebiscito,
detrás esto va a estar bien ominoso. Bueno. Nos prepararemos para verlo. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por este acontecido despacho. Quizás ocurra esta cosa de buen gusto de que no lo veamos en todo caso. Ojalá. Claro. O sea, Nadie ha demostrado Estúpido, ser pero- demasiado experto en eso hasta ahora. es verdad. No estamos en la época que esas cosas pasen. Sí. Un gusto, cuídate mucho, Alberto. Chao, Alberto. Nos vemos. Hasta luego.